¿Cómo están? En este video vamos a partir por la presentación que está asociada a la introducción. Voy a compartir la pantalla para que podamos trabajar con esta presentación. Acá está, la introducción. Recuerden que esto ya está publicado en el aula virtual y esto es precisamente lo que vamos a comenzar a ver antes de entrar a lo que es propiamente la matemática financiera. Acá hay algunos conceptos nuevos, seguramente para varias personas. Van a escuchar algunos conceptos bastante novedosos. Por ejemplo, la primera pregunta que aparece acá es, ¿qué es un mercado de capitales? ¿Ya? Esa es la pregunta que y obviamente aparece la definición. Voy a leerlo textual y voy a explicar de qué se trata. Dice, es aquel tipo de mercado regulado donde existen personas u organizaciones que se dedican a comercializar activos financieros, los cuales están orientados a generar una rentabilidad futura. ¿Ya? Bueno, la definición igual, si alguien lo escucha por primera vez, como que no aclara mucho de qué se trata, pero voy a explicarlo poco a poco. Por ejemplo, si hablamos de un mercado, me acaban de decir que ustedes ya trabajaron con microeconomía, por ejemplo. Por lo tanto, identifican qué es lo que es un mercado, ¿cierto? Un mercado es un lugar en donde se comercializan productos o servicios, ¿cierto? Ese es un mercado. Seguramente en microeconomía analizaron el precio de los televisores, el precio de los computadores, el precio de los iPhone y se dieron cuenta que en ese mercado había un grupo que se denominaba compradores, había otro grupo que se denominaba vendedores y a través de ellos existían dos fuerzas que se relacionaban con la oferta y la demanda de un determinado producto y un determinado o un determinado servicio, ¿cierto? Había una oferta y había una demanda, y obviamente cuando se ponían de acuerdo, esas personas estaban dispuestas a intercambiar esos bienes a un determinado precio, y a ese precio se le llamaba un precio de equilibrio, ¿cierto? Hay un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, y ese precio y cantidad de equilibrio iba a depender de cada uno de los distintos mercados que se podían analizar en una economía. Recuerden que la microeconomía es la que analiza los mercados en forma individual, ¿ya? Lo analiza en detalle, ¿cierto? Esa es la diferencia que existe entre la microeconomía y la macroeconomía, ¿ya? Entonces, si hablamos de que en los mercados existen compradores y vendedores, ¿ya? Lo que es el mercado de capitales también se relaciona con eso, o sea, es un mercado en donde existen compradores y vendedores, con la única diferencia que acá no existe un producto que sea, digamos, tangible. Tal vez no es comprar un celular, tal vez no es comprar un automóvil o una camisa, digamos, algo que sea tangible, sino que acá lo que se venden o se comercializan son activos financieros. O sea, digamos, si hablamos de activos financieros, los más conocidos, por ejemplo, son las acciones. No sé si han escuchado ustedes hablar de acciones. Me refiero a las acciones de las empresas. ¿Han escuchado ese concepto alguna vez? ¿Alguien sabe qué es lo que es una acción? Sí, sí, profe, sí lo hemos escuchado. Ya, ¿cierto que hay Profesor, algunas... Dime. ¿las acciones son porcentaje como parte de una empresa? Exacto, sí, por ahí va. Resulta que hay empresas que para generar su capital, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Emiten acciones y las venden, ¿cierto? Las acciones y cada persona, cualquier persona puede comprar una acción. Obviamente al comprar la acción entrega dinero y ese dinero que la empresa va obviamente recaudando pasa a formar parte del patrimonio inicial de la empresa. Y esa empresa obviamente tiene accionistas. Cada persona que compra una acción se transforma en un accionista y de cierta forma, tal como tú lo dices, es propietario de una parte de esa empresa. ¿Ya? Y generalmente estas son las sociedades anónimas porque tienen, ¿y por qué se llaman anónimas? Porque tienen muchos accionistas. ¿Ya? Obviamente esa acción que compra una persona es un instrumento de rentabilidad. Hay personas que obviamente tienen ahorros, ¿cierto? Que van acumulando ahorros. ¿Y qué es lo que hacen? Deciden invertir. Y obviamente toda persona va a querer invertir en algo que le genere ganancias futuras. ¿Cierto? Entonces hay un grupo de personas que optan
por invertir en este tipo de acción o acciones de distintas empresas. Ya eso obviamente le va a generar una ganancia o una utilidad futura, pero esta utilidad es relativa, digamos, no es una utilidad fija, no es una utilidad segura, siempre hay un riesgo también. Todo va a depender del el desempeño que tenga la empresa. O sea, si a la empresa le va bien, obviamente, y obtiene utilidades, los accionistas van a ganar dinero. O sea, los accionistas van a recibir una parte de esas ganancias, ¿cierto? Una parte, porque las utilidades que obtiene la empresa se van a repartir entre todos los accionistas. Va a depender de la política que establezca la empresa, en este caso la sociedad anónima, para tomar la decisión de cuánto dinero va a repartir, porque generalmente no se reparte todo el dinero, ¿cierto? Se reparte un porcentaje de la utilidad y el resto se utiliza para reinvertir o para que la empresa siga creciendo, ¿ya? Pero dependiendo de las políticas que defina cada una de la sociedad anónima, porque acá cada una toma su propia decisión al respecto, va entregando o va compartiendo las ganancias con esos accionistas. Pero ¿qué pasa si a la empresa le va mal? Si a la empresa le va mal, y no hay utilidades, sino pérdida, bueno, los accionistas también se van a ver afectados. A eso me refiero que las acciones se transforman en un instrumento de rentabilidad, pero de rentabilidad variable, digamos. ¿Ya? Es relativo, ¿ya? Y todo va a depender de la información que uno maneje con respecto a la empresa. Bueno, todo eso es un mundo, ¿ya? De hecho, el mercado de capitales se trabaja con lo que es acciones, bonos, ¿ya? Y incluso las mismas empresas comienzan a invertir en otras empresas para tratar de generar una mayor utilidad. Pero todo eso, como les decía, todo eso es un mundo. Para poder entender esto, por ejemplo, ustedes tienen que saber qué es lo que es una acción, qué es lo que es una sociedad anónima, cómo es el funcionamiento de una sociedad anónima, por ejemplo, cómo son varios socios, generalmente para tomar las decisiones, qué es lo que hacen, nombran un directorio. ¿Ya? Un directorio que obviamente la decisión la toman los accionistas, hay una votación, eligen a los integrantes del directorio y es el directorio que en el que toma las decisiones al respecto del funcionamiento de una sociedad anónima. Ahora, las personas invierten en acciones, pero eso no quiere decir que lo hacen para ser propietarios permanentes de esa porción de empresa. O sea, me refiero a que hay muchas personas que compran acciones, pero las venden una vez que pasan un par de meses, un año, 2 años, venden, o sea, lo utilizan, compran acciones a un precio bajo y cuando estas suben de precio, las venden. ¿Ya? Pero tal como les dije antes, esto es relativo, todo va a depender de cómo les va a la empresa, ¿ya? Y en la práctica, o por ejemplo en las redes sociales, se van a encontrar con una gran cantidad de personas que los invita a participar, a comprar, por ejemplo, acciones de tal empresa, porque es la mejor, es la que entrega mayor rentabilidad. Bueno, digamos que hay mucha publicidad al respecto y no todas, obviamente, no todas dicen la verdad, ¿cierto? Digamos, hay mucha información que es falsa también, hay mucha estafa, digamos, en la práctica que se da lamentablemente por las redes sociales y hacen caer a muchas personas en la trampa. Cada vez, mira, acá en la finanza, en términos generales, existe una ley. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Son esas dos variables siempre van en un mismo sentido. Si una persona quiere ganar más, necesariamente se tiene que arriesgar más. Y ese riesgo implica que muchas veces no logre esas ganancias altas, tal vez incluso puede hasta llegar a perder dinero, pero el riesgo que tiene una persona que tiene que asumir para poder obtener esa ganancia alta. ¿Ya? Si ven, ¿a qué voy con este comentario que estoy haciendo? Si ustedes ven en alguna publicidad, ya sea en las redes sociales, en cualquier otra parte, que les diga, ¿saben qué? Invierta en esto y va a ganar el doble, el triple en un mes. Esto es totalmente falso. Es imposible que haya un negocio que genere tal ganancia. O sea, me refiero a un negocio legal, ¿cierto? Que genere tal ganancia. A lo mejor alguien puede decir, no, pero una apuesta en un casino, o una apuesta en estas aplicaciones de apuestas que hay, o cualquier otro tipo de negocio que sea ilegal, ya, ahí tal vez es probable que exista una rentabilidad alta, pero el riesgo también es alto, ¿ya? Si vemos
o nos referimos a un negocio que sea legal, ¿ya? Obviamente la rentabilidad tiene que estar acorde al riesgo. Si el riesgo es bajo, obviamente la ganancia va a ser baja, ¿ya? Entonces, en ningún caso, cuando ustedes vean algún tipo de publicidad, algo que prometa una rentabilidad alta y que sea tan fácil obtener esa ganancia, eso derechamente es una estafa. Hay que tener mucho cuidado con eso porque las redes sociales están invadidas de ese tipo de información. Imagínense las estafas que existen hoy en día y las personas que denuncian eso, yo creo que ni siquiera el 10% de las personas denuncian la estafa. Entonces imagínense el gran negocio que significa para los estafadores ofrecer este tipo de ganancias. El tema está en que juegan con la falta de información que tienen algunas personas o la ingenuidad, se podría decir, de algunas personas. Entonces acá hay que tener mucho cuidado. Por eso que acá cuando se habla del mercado de capitales, inmediatamente está hablando de un mercado regulado. ¿Qué significa que esté regulado? Que hay una organización que controla que todos los procedimientos se desarrollen en forma como corresponde, ¿cierto? Respaldando todos los procesos. Ya hay entes regulares, hay superintendencia, el mismo Estado también obviamente pone alguna de sus instituciones a resguardar la seguridad tanto de compradores como de vendedores. Y así ocurre, por ejemplo, acá en este tipo de mercado. Ya, es importante ir considerando. Entonces, como les digo, el mercado de capitales es un lugar, digamos, un lugar. Ahora, un mercado no necesariamente un lugar físico, ¿cierto? Porque antes hablábamos de un mercado, una feria, por ejemplo. O acá en Iquique uno habla del mercado. ¿Por qué se llama mercado? Porque era un lugar donde se comercializaban productos. Pero en estricto rigor, un mercado es cualquier lugar físico y hoy en día un lugar virtual en donde se intercambian bienes. Y en este caso, por ejemplo, hoy en día el mercado de capitales también se puede llevar a cabo a través de, digamos, aplicaciones, ya, porque el banco me puede dar la posibilidad de invertir en una acción, pero necesito sí un intermediario. Yo no puedo comprar directamente una acción, necesito de alguien que me ayude. En este caso, por ejemplo, una institución financiera. ¿Ya? Eh, hay una gran cantidad de personas que se dedican a ser intermediarios o brokers, como les llaman, para poder hacer este tipo de inversión. Pero voy a seguir avanzando para que se vaya entendiendo un poco el tema del cual estamos hablando. Como por ejemplo lo siguiente, ¿qué es un activo financiero? Dice, es aquel instrumento de rentabilidad que otorga al comprador el derecho de recibir ingresos futuros de parte del vendedor. Mira, acá sucede algo bastante importante que obviamente llama la atención. Por ejemplo, cuando hablamos de un mercado de cualquier producto, por ejemplo, le decía de los iPhone. Ya, hablamos del mercado de los iPhone. El iPhone va a tener un precio, ¿cierto? Y va a haber un vendedor y va a haber un comprador. Obviamente el vendedor va a ser aquella persona, por ejemplo, la empresa que distribuye el producto, que acá en Chile puede ser una tienda comercial que trabaje como distribuidor de los iPhones, ¿cierto? Y por ese iPhone va a cobrar un precio X, ¿cierto? ¿Ya? Y obviamente va a haber un comprador que va a tener la necesidad, el deseo, las ganas de tener un iPhone y si tiene obviamente los recursos para poder comprarlo o incluso si tiene la capacidad de endeudarse para poder comprarlo, lo va a hacer. ¿Ya? Y obviamente ese comprador va a estar dispuesto a pagar un precio al vendedor. Obviamente este precio, con este precio el vendedor va a obtener una ganancia, ¿cierto? Porque el vendedor, ¿qué es lo que hace? Compra el producto a un precio más bajo, lo que se transforma en el costo del producto, pero lo vende a un precio más alto y el diferencial le significa una ganancia para el vendedor, ¿cierto? Ese es el trato habitual en cualquier negocio de este tipo, ¿cierto? En cualquier tipo de mercado. Sin embargo, acá se habla de un comprador y se habla de un vendedor, pero con respecto a los activos financieros, a la acción, que en el que vende la acción, que en el que compra la acción. En este caso, cuando hablamos de activos financieros y específicamente de las acciones,
¿Quién es el que compra la acción? Es la persona que quiere invertir, ¿cierto? Que tiene dinero y que quiere invertir, compra una acción y espera que el vendedor, en este caso, que es la empresa que emite la acción, le pague. Es como una situación contraria con respecto a los activos financieros. Porque yo les dije antes que en el caso del iPhone, del mercado, que es un producto en sí, ¿quién era el que obtenía las ganancias? Era el vendedor, ¿cierto? Porque el vendedor vendía a un precio más alto. Sin embargo, cuando hablamos de activos financieros, el que debería recibir las ganancias es el comprador. Porque el comprador es el que va a comprar la acción de la empresa. Y la empresa es la que le debería pagar, la empresa que le vendió la acción le debería pagar al comprador un valor adicional. Ahora ustedes van a decir, pero ¿por qué el vendedor o la empresa le va a tener que entregar un valor adicional al comprador? ¿Ya? Porque sencillamente la empresa no tenía dinero para poder funcionar. ¿Ya? Recuerden que la empresa tuvo que emitir acciones para conseguir dinero. ¿Ya? Y esta persona que estaba interesado compró la acción, ¿ya? El accionista me refiero, compró la acción con la idea de ganar dinero a futuro, ¿cierto? Entonces la empresa, ¿qué es lo que hizo? Recibió de parte del accionista dinero y lo puso a trabajar ese dinero, po. Y al trabajar ese dinero, fabricó productos, ofreció servicios que le permitió obtener mayores ganancias y esas ganancias que obtiene finalmente las debería compartir con el accionista. A eso me refiero que acá el comprador el que debería obtener las ganancias, a diferencia de un producto tangible. Cuando hablamos de un activo financiero, es el comprador el que debería terminar ganando. Digo debería porque todo va a depender de cómo le vaya a la empresa. Yo le dije antes, si a la empresa no le va bien, lamentablemente la inversión que hizo el accionista, en este caso que fue el comprador, tal vez no va a tener una retribución o la retribución que él esperaba, porque no le fue bien a la empresa. Pero si le fue bien, obviamente que va a recibir esas ganancias. Y ahí surgen otros conceptos como por ejemplo el dividendo que recibe, porque la utilidad que la empresa comparte con los accionistas se llama dividendo. No sé si han escuchado ese concepto. Hay un dividendo que tiene que ver con el pago de los créditos hipotecarios, no, pero este es otra cosa. Este es la participación de la utilidad que se le entrega al accionista. Es el dividendo que le paga la empresa al accionista. Y todo accionista que invierte en una empresa lo que busca es obtener dividendos, obtener ganancias futuras. Ahora, en la medida que el accionista mantenga las acciones en su poder, va a ir obteniendo esas ganancias año a año. Si es que a la empresa le va bien, ¿cierto? Va a ir obteniendo esas ganancias. Pero en un momento determinado, es posible, o depende de la decisión que quiera tomar el accionista, él puede vender esas acciones. Y lo ideal es que la venda cuando el precio de las acciones sea más alto. Si bien es cierto, las acciones tienen un precio nominal, por ejemplo, cada acción va a costar 10.000 pesos, supongamos, ¿ya? Pero si a esta empresa le va bien con el tiempo, esa acción en el papel va a tener el mismo valor nominal, va a decir 10.000 pesos, pero en la práctica se puede vender a un valor más alto. Tal vez van a haber personas interesadas en ser dueño de esa empresa, en parte obviamente, y va a estar dispuesta a pagar por esa acción 15.000 pesos o 20.000 pesos. En ese momento se podría decir que puede ser conveniente para el accionista que pagó 10.000 por esa acción, venderla a 20.000, porque obtendría una ganancia mucho más alta. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, a lo mejor alguien podría decir, entonces sería ideal comprar acciones de empresa porque las voy a vender a un precio más alto, pero eso también es relativo. Todo va a depender, nuevamente le vuelvo a repetir, de cómo le vaya a la empresa, porque si a la empresa le va mal y no obtiene ganancia, esas acciones que costaban en un principio 10.000 pesos, nadie las va a querer comprar a ese precio. Es más, tal vez van a bajar de precio en el mercado, van a bajar a 8.000, a 7.000, a 5.000 y nadie va a estar interesado en pagar. Y obviamente si el accionista vende a 5.000, algo que pagó 10.000 va a terminar perdiendo dinero. Entonces, por eso que se dice que la acción es un instrumento de renta variable. ¿Ya? Este es un tema bastante interesante, que no necesariamente es de las matemáticas financieras. Solamente acá estoy mostrando algunos conceptos que son importantes que ustedes vayan identificando, como por ejemplo el mercado de
capitales. ¿Se entiende, jóvenes? ¿O alguien quiere hacer alguna consulta? No, sí se entiende, profe. De hecho, se Ya, aconseja mucho que se debe diversificar en este caso la compra de acciones. O sea, muy como no bien. centrar todo en una sola acción, porque depende mucho también de la empresa a la que invierta. En mi caso, yo, por ejemplo, invierto en el índice que replica el S&P 500, que conlleva, ¿cierto?, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y eso, por ejemplo, es un ETF, entonces obviamente ayuda mucho a que tal vez el riesgo sea menor, porque hablamos de 500 empresas. Ahora hay otras personas, y dependiendo mucho del perfil de riesgo que tenga, que son bien arriesgados y solamente invierten en una sola acción, por ejemplo Tesla, o dependiendo. Por eso hay que analizar mucho el mercado también y la empresa. Mira, me parece muy buen aporte el que tú acabas de hacer, porque si bien es cierto, yo le dije en antes que en la finanza había una regla que siempre se cumplía, que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, o a mayor rentabilidad hay que asumir mayor riesgo, ya es muy importante lo que tú acabas de decir con respecto a la diversificación. En finanza, para disminuir el riesgo, la única forma de hacerlo es diversificando. ¿Y qué significa diversificar? Es invertir o poner los huevos en distintas canastas, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si tengo un problema con alguna acción o si me va mal con algún tipo de acción, tal vez lo puedo compensar con las otras acciones, ¿cierto? A lo mejor compré acciones de 5 empresas. Ya, si a 2 les va mal y a las otras 3 les va bien, ya, por lo menos tal vez esas ganancias de las 3 empresas puedan compensar la pérdida de las otras 2, porque como les dije en antes, ninguna rentabilidad es segura en el mercado. En todas yo asumo un riesgo y lo que tú mencionaste de diversificarlo a través de la inversión en ese tipo de acción que abarca el SP 500, obviamente diversifica aún más el dinero que tiene y obviamente de esa forma uno puede esperar alguna ganancia, digamos, acorde a los mercados. Tampoco va a ser una ganancia muy alta, pero sí va a ser aceptable dentro de lo que generan las grandes empresas o las más importantes que transan en la bolsa. Y eso es muy importante lo que tú acabas de mencionar. Seguramente eso lo han visto en alguna asignatura, seguramente lo han comentado o lo vamos a ir viendo acá también. La idea es que toda esa materia que estamos o los temas que estamos conversando acá lo vayamos conectando con lo que es las matemáticas financieras. ¿A qué me refiero? Y antes de pasar a lo que es las matemáticas financieras, es mencionar algunos activos financieros. Por ejemplo, algunos activos financieros, tal como le mencionaba, son las acciones, los bonos son otro tipo de activos financieros. La diferencia, sí, es la siguiente. Por ejemplo, las acciones se consideran, tal como le dije recién, un instrumento de renta variable, porque la ganancia puede ser baja, puede ser alta o puede ser pérdida también, por eso es rentabilidad variable, ¿cierto? Sin embargo, los bonos es un instrumento ya financiero que me asegura una rentabilidad, pero una rentabilidad segura. O sea, si hablamos de que la acción es un instrumento de renta variable, los bonos pasan a formar parte de un conjunto de instrumentos de renta fija. ¿Ya? O sea, me asegura una ganancia el bono. ¿Ya? Y tal vez alguien puede decir, entonces si me asegura una ganancia, invierto en los bonos. Podría ser, ¿cierto? Podría ser, pero obviamente la ganancia que asegura un bono es mucho más baja de la que podría entregar una acción, ¿ya? Y acá adquiere importancia lo que le dije antes, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. O sea, si yo quiero obtener una ganancia segura, puedo invertir en bono, pero esa rentabilidad va a ser baja, mínima, digamos. Si yo quisiera obtener una mayor ganancia o mayor utilidad, tendría que invertir en acciones, pero ahí asumiría un riesgo mayor. Entonces, por ahí voy diferenciando. Y generalmente acá cuando uno habla de bono, la otra diferencia que existe es que cuando yo compro acciones de una empresa, de una u otra forma, como lo dijo su compañera, me transformo en propietario de una parte de esa empresa. Sin embargo, cuando una persona compra o adquiere bonos de una empresa, ya, es un instrumento que asegura rentabilidad o ganancia, ¿cierto? Pero no, uno no pasa a ser dueño de la empresa, ¿ya? No es como la acción, esa es la diferencia
la diferencia que hay. Incluso hay bonos soberanos, no sé si han escuchado ese concepto, bonos soberanos. Son los bonos que emite un Estado. ¿Ya? Chile también ha emitido bonos. ¿Ya? Y obviamente esos bonos eh, van a ser atractivos cuando se pongan en el mercado, van a ser atractivos si es que el país está bien. Por ejemplo, a ver, para que se entienda, si Venezuela, por ejemplo, quisiera poner en el mercado bonos soberanos, ¿ustedes creen que alguien va a invertir en los bonos soberanos de Venezuela, en la situación en la que está, o bonos soberanos de Argentina? O incluso, ¿por qué no decir bonos soberanos de Chile? ¿Creen ustedes que en este momento son atractivos esos bonos? No van a ser atractivos porque los países que acabo de nombrar no están pasando por un muy buen momento económico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no son confiables. O dicho de otra forma, son de alto riesgo. Y cuando algo de alto riesgo, nadie va a querer invertir. ¿Se entiende? En cambio, si una economía está bien, está funcionando, ya, y ofrece bonos, esos bonos van a ser atractivos porque hay confianza en ese país. Hace cerca de 8 o 10 años Chile emitió bonos soberanos y se compraron enseguida. O sea, ¿por qué? Porque Chile tenía una fama de ser un país estable, estoy hablando de hace 8 años atrás, ¿ya? Sin embargo, hoy en día no es así. Lamentablemente Chile experimentó un cambio que del punto de vista económico ya no es lo mismo que antes, retrocedimos, lamentablemente, y va a ser muy difícil que se retome esa confianza que se tenía en el país. Ya, pero voy a cambiar de tema, estaba hablando de la acción, de los bonos, hay fondos mutuos también, en donde ahí se pueden invertir en distintos grupos de acciones también. Depósitos a plazo también. Estos son como ya activos financieros, pero para personas más comunes y corrientes, me refiero a los depósitos a plazo, cuentas de ahorro, etcétera. Y de ahí, cuando yo empiezo a hablar de cada uno de estos instrumentos financieros o activos financieros, yo puedo ir diferenciando, porque existen instrumentos de rentabilidad fija o instrumentos de rentabilidad variable. Por ejemplo, el bono es muy parecido a un depósito a plazo porque me asegura una ganancia fija. ¿Ya? El depósito a plazo o el bono, obviamente el bono en montos mucho más altos, ¿cierto? El depósito a plazo en montos más pequeños, ¿cierto? O también podría ir diferenciando, por ejemplo, instrumentos de rentabilidad de corto, de mediano o de largo plazo. Por ejemplo, un depósito a plazo puede ser de corto plazo si yo lo considero a 30 días a 60 días, digamos. Ya, pero si alguien quisiera obtener una ganancia en acciones en 30 días, va a ser difícil que lo logre. O que consiga un bono que se pague en 30 días, tampoco. No, hay instrumentos, las acciones, los bonos generan rentabilidad en el mediano y largo plazo. Ya, si queremos tener algo de más de corto plazo, tendría que ser un depósito a plazo, una cuenta de ahorro. Incluso hoy en día, el otro día escuché en la radio que hay un banco que está ofreciendo pagar intereses a las cuentas vistas. No sé si lo escucharon, déjenme acordar qué institución era. Profesor, pero eso no es nuevo. No, si estuvo antes, no resultó, pero ahora como que está volviendo. El tema está Eso en lo que, tuvo el Banco dime, del Desarrollo. Yo me acuerdo porque me lo ofrecieron. Y un amigo ¿ya? estuvo y me dijo que le generaba cierto interés. Obviamente era poco, dependiendo de lo que tenía, pero existía eso, esto ya hace como el 2015, que me acuerdo. Yo también escuché que hubo en un tiempo incluso hasta unas cuentas corrientes que pagaban algo, pero había letra chica siempre, ¿cierto? Para todo tipo de operación existe letra chica y hay que tener cuidado, qué certeza existe de que voy a obtener o no esas ganancias. Es como por ejemplo la cuenta premium que ofrece el banco por depósitos en UF, no sé si la escucharon, tiene que haberle llegado la invitación porque eso fue un lanzamiento a través de la televisión y todo del Banco Estado que ofreció una cuenta para que depositaran en UF. Obviamente que venía como anillo al dedo frente a la situación que estábamos viviendo. El tema está en que no todos tienen dinero como para poder invertir en ese tipo de cuentas y los requisitos que existían era que tenía que mantener el dinero durante un año completo para que reciban los intereses.
Y si alguien quiere retirar el dinero antes, pierde todas las ganancias, todos los beneficios que hay. Por eso que ahí hay que tener cuidado de ir conociendo, ir viendo todo lo que tiene relación con la letra chica, qué es lo que piden, qué es lo que exige para que se realice el pago. Y ahí es importante, la información es clave acá para todas las decisiones que ustedes puedan tomar. Ya, vamos conectando esto con lo que es matemática financiera, pues a ver. Em, antes de conectarlo con lo que es matemática financiera, acá le puse algunas características de los activos financieros. Por ejemplo, la primera característica es la rentabilidad. Corresponde a las ganancias que se generan en el tiempo. Y la ganancia va a ser relativa, va a depender de cada instrumento. Algunos van a rentabilizar más, otros menos, otros van a rentabilizar más rápido, otros se van a demorar más, ¿cierto? Algunos no van a lograr las expectativas, como por ejemplo las acciones. ¿Ya? El riesgo también es otra variable que es muy importante porque corresponde a la probabilidad de no pago por parte del emisor. ¿Qué pasa si no me pagan las ganancias? A eso me refería adelante con el riesgo de los bonos soberanos. No sé si sabían ustedes, por ejemplo, que hay a nivel internacional se mide el riesgo país, por ejemplo. Y se hace un ranking de cuáles son los países más, digamos, de mayor riesgo para invertir. Y ahí, como les digo, hemos bajado bastante en el ranking. Por esa razón, la situación de Chile ha cambiado. Que no tenemos la misma, digamos, no somos el mismo país frente a los inversionistas extranjeros. Hay muchos cambios, hay mucha incertidumbre con respecto a lo que está pasando, no solamente a nivel internacional, sino que también a nivel interno como país, que obviamente agravan esa situación. Y lo otro, la tercera variable, tiene que ver con la liquidez. Corresponde a la rapidez que posee para convertirse en dinero. ¿A qué se refiere con esto? Ya, por ejemplo, hay instrumentos en donde uno puede invertir, por ejemplo, una acción. Si yo compro una acción, invierto dinero, pero una acción es de fácil liquidez. ¿Por qué? Porque uno la puede vender al día siguiente, la puede vender a la semana siguiente. No hay complicaciones. Sin embargo, por ejemplo, si uno hace un depósito a plazo, por ejemplo, un depósito a plazo a 30 días, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que no va a poder tocar ese dinero, no lo va a poder recuperar o sacar del banco. Tal vez surge algún imprevisto, alguna necesidad y dicen, oye, el único dinero que tengo es el depósito a plazo en el banco. Pero si voy recién en el día 10 y yo lo deposité a 30 días, no lo voy a poder retirar. Entonces, a eso se refiere con la fácil liquidez. Hay algunos dineros que yo lo voy a poder retirar rápido, otros no. Otros voy a tener más complicaciones. Y de hecho, los mismos contratos que hacen los bancos, a veces incluso castigan. Ya usted puede retirar antes, pero si retira antes pierde todas las ganancias y tiene que pagar una multa. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado en lo que tiene relación con la letra chica, los requerimientos que hay para poder adquirir ese contrato con la institución financiera. ¿Ya? Entonces, Profesor, dime. una consulta, disculpe, buenas noches. Hola, hola. En cuanto a la inversión en dinero, en depósito a plazo, ¿cuánto es lo que uno como monto tiene que declarar? ¿Desde cuánto monto se declara como para tributar? ¿Te refieres a las ganancias? Claro, En la medida que porque uno va a tener. Bueno, el Servicio de Impuesto Interno obviamente tiene una tabla, ¿ya? Que todo va a depender de los ingresos que tú recibas durante un año. ¿Ya? Ahí habría que revisar esa tabla, lo podemos hacer en clase porque todo eso es público, para ver desde qué monto yo tengo que empezar a pagar impuestos. ¿Ya? De hecho, a veces por el sueldo que algunas personas ganan, también tienen que pagar todos los sí, meses impuestos, ¿cierto? Pero acá, en la medida que el Servicio de Impuesto Interno ha ido sistematizando, o sea, ha logrado cruzar la información con otras instituciones, obviamente está obteniendo todos los ingresos que reciben las personas. ¿Ya? Y en la medida que tenga o que se maneje toda esa información, va a haber una mayor fiscalización al respecto y todo va a ser automático. De hecho, el Servicio de Impuesto Interno, ¿qué es lo que hace? Presenta una propuesta anual sobre
el impuesto a la renta, de cuánto es lo que tiene que pagar, cuánto es lo que tiene que declarar. Prácticamente uno tiene que hacer la revisión y agregar si es que falta algo nomás. Pero ya existe un registro por RUT, por ejemplo, en donde se puede identificar todos los ingresos que recibe una persona, ya sea por el pago de sueldo, por los depósitos que tiene, o por la venta de una divisa, por ejemplo, dólares, si es que obtuvo alguna ganancia. O sea, en la medida que obtenga más ganancia, la persona va a poder recibir, o sea, le van a cobrar más impuestos. En todo caso, ese impuesto es escalonado también, ¿ya? No Ah, es ya, que, pero no, el monto desde cuánto no, porque hay un monto, yo sé que hay un monto, pero no me recuerdo en este momento, no me acuerdo si son 15 millones, 13 millones, me parece, pero que es, anuales, sí, anuales, ¿cierto? Anuales. Eso vendría siendo cerca de, si no me equivoco, es como 900.000 pesos, ya empiezan a pagar un porcentaje, estoy hablando mensual, ¿ya? Pero lo podemos buscar, ¿ya? Lo vamos a buscar en la clase para que estemos claros en cuáles son las escalas y cuál es el porcentaje que tiene que pagar, porque a mayor ingreso, mayor es el porcentaje de pago. ¿Ya? Y hay que estar atento también a lo que se viene, a la reforma tributaria, ¿ya? Para ver qué es lo que va a pasar con respecto a eso, si se van a subir los porcentajes, si se van a bajar. Difícil que bajen, digamos, enseguida. Porque todo lo que se tiene que financiar se hace a través de la recaudación de los impuestos. Entonces, si hay compromisos de parte del gobierno para poder implementar diferentes programas, necesita el dinero para obviamente financiar todos esos programas y para eso sí o sí hay que aumentar los impuestos. Entonces hay que estar atento a eso. ¿Alguna otra consulta? No sé si alguien tiene. ¿Tuvieron ya, tributaria? ¿Todavía no? ¿La asignatura? ¿Legislación tributaria? ¿No? Me parece que Bueno, no. ¿todavía no? Sí, yo creo que debe estar ahí por la malla, ¿ya? Y seguramente ahí van a haber temas más específicos de lo que es los impuestos, variables, fijos, ¿ya? Las tasas y todo lo que se tiene que pagar. Ya, voy a seguir avanzando acá y la idea es conectar, como les dije en antes, toda esta materia con la matemática financiera. ¿Ya? Y acá me quiero detener porque a lo mejor más de alguien me preguntó, ¿y por qué nos habla del mercado de capitales y me habla de que existen compradores y vendedores? ¿Qué tiene que ver esto con matemática financiera? Mira, se lo voy a explicar acá en un esquema, ¿ya? Con respecto a... me retrocedí, disculpen. En simples palabras, si alguien no entendió el concepto de mercado de capitales, el mercado de capitales se da por lo siguiente. Existen un grupo de personas o empresas en la práctica que se consideran como unidades deficitarias. ¿Qué significan las unidades deficitarias? Significa que son personas, son empresas cuyo ingreso es menor a sus gastos. ¿Ya? Seguramente más de alguien se va a haber identificado acá, ¿cierto? Cuando uno dice, oh, sí, ¿cuál es mi ingreso? ¿A cuánto ascienden mis gastos? Wow, mis gastos son más altos que mis ingresos. Entonces, ¿qué significa? Automáticamente me transformo en una unidad deficitaria. Porque no me alcanza, el ingreso no me alcanza a cubrir los gastos, me falta dinero. De hecho, acá agregué personas o empresas que necesitan dinero. Entonces, para poder financiar todos sus gastos, estas personas van a tener que ir a conseguir dinero, pedir préstamo de alguna u otra forma, ¿cierto? Es la realidad que vive la mayoría de las personas acá en Chile. Sin embargo, en este mismo mercado existe otro grupo de personas que se consideran unidades con excedentes. ¿Quiénes son estas personas? Seguramente ustedes van a sacarlo por lógica enseguida. Son aquellas personas o empresas cuyo ingreso es mayor al de sus gastos. O sea, se podría decir, si hablamos de personas, son aquellas personas que van a tener la posibilidad de ahorrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sus ingresos van a ser mayores a sus gastos. ¿Ya? Son menos personas, obviamente, ¿cierto?
¿ya? Porque acá en la práctica o siempre se critica a nuestro país, no solamente a nuestro país, sino que a todos los países de Latinoamérica, la mala distribución del ingreso. Claro, la mayoría de las personas gana un sueldo que está mucho más cerca del sueldo mínimo que del promedio. En macroeconomía, no sé si tuvieron macroeconomía también, se habla del concepto, por ejemplo, del ingreso per cápita. No sé si han escuchado hablar de ese concepto. Es como el ingreso promedio de las personas acá en el país, pero ese ingreso promedio no es representativo para nuestro país. ¿Ya? ¿Por qué? Porque indica que el sueldo que debería ganar cada persona es cercana, no sé, pues, a los 2 millones de pesos. Entonces, sin embargo, en la práctica no se da esa situación. ¿Y por qué se da esa situación? Porque acá existe una mala distribución del ingreso. Eso significa que hay una ley incluso, la del 80-20. ¿Qué significa la ley del 80-20? La ley de Pareto, ¿cierto? ¿Qué dice? Que el 80% de las personas gana el 20% de los ingresos de un país y el otro 20% de las personas gana el 80%. O sea, hay muy pocas personas que ganan demasiado y hay muchas personas que ganan muy poco. Entonces, eso provoca que existan dos grupos de personas, aquellos a quienes les falta el dinero y aquellos a quienes les sobra. Entonces, de una u otra forma, esas dos necesidades, porque estas dos personas tienen sus propias necesidades. Por ejemplo, la persona que está al lado izquierdo, ¿qué necesidad tiene? De conseguir dinero. Y la necesidad que tiene la persona que está al lado derecho es de obtener algún tipo de beneficio o ganancia con el dinero que le sobra. Son dos necesidades totalmente distintas, pero ellos pueden, el dinero que les sobra a un grupo de personas, se los pueden prestar a las otras personas que necesitan y de esa manera, obviamente, ambos se pueden beneficiar. Obviamente que la persona a quien le falte dinero va a tener que pagar un interés a aquella persona que le está prestando. Y por ahí esto se conecta con las matemáticas financieras, con las operaciones habituales que se dan en las matemáticas financieras. Claro que para que exista un mercado de capitales, obviamente tiene que haber, o para que una persona le preste dinero a la otra, tiene que haber intermediarios, por ejemplo, para que el trato sea serio. O sea, si yo le pido a una persona de manera directa, es muy probable que no cumpla con eso. Entonces, por eso que existen, por ejemplo, los bancos que actúan como intermediarios y los bancos reciben dinero de las personas, por ejemplo, reciben depósito a plazo a las personas, ese mismo dinero se lo prestan a las otras personas y el banco también obviamente se beneficia de esa operación, pero formaliza el negocio y obviamente para que todo funcione bien también tienen que haber entes reguladores. En este caso, una superintendencia del sector financiero, por ejemplo, el mismo Banco Central también puede actuar como un ente regulador por parte del Estado, ¿ya? Y otras casas, por ejemplo, o instituciones que aseguran que todo el funcionamiento se lleva a cabo como corresponde. ¿Ya? Entonces, así se forma un mercado de capitales. ¿Por qué razón? Porque existen dos tipos de personas, un grupo de personas a quienes les falta el dinero, otro grupo de personas a quienes les sobra el dinero y ahí ese dinero que sobra se lo prestan a las otras personas y ahí empieza a funcionar este mercado de capitales. Esta es una explicación en términos simples de cómo funciona este tipo de mercado. Obviamente es mucho más complicado de lo que estoy mostrando acá, pero en términos sencillos funciona de esa manera. Seguramente ustedes en algún momento se pueden identificar con la persona que está a la izquierda como unidad deficitaria o en otro momento se han identificado como unidades con excedente, ¿ya? Y ahí ustedes ahí ven si es que obtuvieron algún tipo de beneficio, alguna ganancia por el dinero que depositaron o tuvieron que pagar algo adicional por el dinero que pidieron prestado. Entonces, de esa manera yo puedo conectar el mercado de capitales con las matemáticas financieras, ¿ya? Y para poder entender qué es lo que es las matemáticas financieras, eh, hay que decir o tendría que explicar, por ejemplo, y acá voy a salir de la presentación porque ya mostré los conceptos iniciales, acá estoy entrando de lleno en lo que es la matemática financiera. ¿Qué es lo que es un interés?
por ejemplo, sé que ustedes han escuchado hablar del interés y ya les dije ya que cuando uno hace una operación financiera, por ejemplo, está asociada principalmente con un préstamo o con un depósito. ¿Ya? Focalicémoslo en el tema del préstamo. Al final, el interés, si lo vemos por el lado del préstamo, es el precio que uno termina pagando por el uso del dinero ajeno. Eso es el interés. Porque yo le hablé de mercados, le hablé de mercados, disculpen que me pareció que se me apaga la batería, pero le voy a seguir comentando. Que les decía que el interés es el precio que se termina pagando por el uso del dinero ajeno. ¿A qué se refiere con el uso del dinero ajeno? Yo no tengo dinero, y si no tengo dinero, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que pedir dinero prestado a una... Es como lo que se pide en el banco, ¿sabes? Como un crédito hipotecario o un crédito de consumo. Margarita, parece que se pegó el profe, ¿no? ¿Te escucha? Aló, jóvenes, ya, ahora regresé, disculpen, se apagó igual el equipo, no alcancé a conectarlo, pero voy a ir cerrando ya. Déjenme ver si, obviamente también dejó de grabar, así que voy a... Ah, sigue grabando, bueno, ya. Le estaba comentando qué es lo que es el interés, y si lo focalizábamos a analizar la operación de un préstamo, al final el interés que uno termina pagando se transforma en el precio que uno debe pagar por utilizar el dinero ajeno. O sea, por ejemplo, antes les dije, ¿qué pasa si el banco me presta 1.000.000 de pesos? ¿Ya? Y tengo que pagar 12 cuotas de 100.000. Yo le decía que al final, sumando, tenía que terminar pagando 1.200.000, lo que significa que por 1.000.000 yo voy a pagar 1.200.000, es decir, 200.000 pesos adicionales. Esos 200.000 pesos adicionales es el interés y es el precio que yo voy a tener que pagar por utilizar ese dinero ajeno. A eso me refiero, es el precio. Obviamente esta institución financiera, el banco, en este caso quien me entrega el préstamo, lo va a hacer por la sencilla razón de que al prestarme el dinero va a obtener un beneficio a cambio. Claro que va a tener que esperar 12 meses para poder lograr esa ganancia. Entonces es una por otra. Si esa institución financiera quiere ganar dinero, ya va a tener que esperar esos 12 meses hasta que yo le termine de pagar la última cuota y de esa manera va a obtener el beneficio. Y yo como persona que recibí ese préstamo, tengo que estar consciente de que por utilizar ese dinero y porque esta institución me dio la facilidad de pagarlo en cuota, ya obviamente voy a tener que estar dispuesto a pagar un precio más alto de lo que inicialmente me prestó. Entonces, de esa forma funciona la matemática financiera. Alguien va a estar consciente en pagar un dinero
adicional y otra persona va a estar dispuesta a prestar dinero hoy con la idea de obtener una ganancia a futuro. ¿Ya? Y por ahí se va dando cuenta o vamos obviamente confirmando la realidad de la cual hablábamos delante, en donde existía una persona a quien le faltaba el dinero, otra persona a quien le sobraba el dinero y ambos se podían beneficiar de la operación que podía hacer cada uno de ellos, uno prestando el dinero y el otro endeudándose. ¿Ya? Seguramente es habitual para todos que en alguna ocasión nos hayamos tenido que endeudar, ¿cierto? Mira, si la deuda en términos generales no es mala, ¿ya? ¿Cuándo es malo estar endeudado? Cuando esa deuda ya se hace insostenible. ¿Ya? Normalmente uno puede planificar y decir, ¿sabes qué? Me quiero comprar un automóvil. Alguien puede decir, me quiero comprar un automóvil, pero yo proyecto que con ese automóvil voy a obtener estos ingresos adicionales y esos ingresos adicionales me van a ayudar a pagar las cuotas mensuales. Además, yo tengo un trabajo y voy a poder ir cumpliendo con esas cuotas en la medida que yo mantenga el control y la sensación de que puedo hacer los pagos, no hay ningún problema, porque voy a poder enfrentar de buena forma el pago de esas cuotas. Pero ¿qué pasa si yo me pongo a endeudar y me sobreendeudo? Voy a caer en un juego en donde no voy a poder tener la capacidad de responder con los pagos. Y cuando eso sucede, esta situación se hace insostenible y obviamente caímos en un foso, en un problema mucho más complicado en donde es difícil ya encontrar una solución. O sea, me refiero a veces hay personas que se tienen que conseguir dinero para pagar otras deudas, entonces esa situación se hace insostenible. Entonces, por eso que es muy importante la educación financiera, ya el hecho de que ustedes aprendan a controlar sus gastos, especialmente en situaciones como las que estamos enfrentando hoy en día, ya. Y ojo, que no estamos todavía en una recesión, digamos, estamos a puertas de entrar en una recesión. Los valores están muy complicados, los datos, los indicadores económicos están súper complicados y esta situación no va a cambiar el día de mañana. O sea, esta incertidumbre que estamos enfrentando se va a mantener durante los próximos meses y el próximo año. Mira, hoy día, no sé si alguien escuchó por ahí, hay una inmobiliaria que se declaró en quiebra. No sé si escucharon las noticias, se publicó en el Mercurio, se publicó en La Tercera, se publicó en distintos diarios, Bio, todo, en la radio yo lo escuché. ¿Y eso qué significa? Significa que ellos estaban declarando que iban a quedar alrededor de 2.000 personas sin trabajo. Estamos empezando recién la situación más complicada que estamos enfrentando como economía. Si una empresa se declara en quiebra y deja a 2.000 personas sin trabajo, eso va a impactar en el desempleo del país. Y no creo que sea la única empresa. El sector inmobiliario está muy afectado, ¿ya? Está muy complicado. Y si otra empresa se declara en quiebra y después salta a otro lugar, el problema se va a seguir complicando. Así que hay que tener mucho cuidado con ser muy cuidadoso en las decisiones que van a tomar de hoy en adelante. Yo diría que la incertidumbre va a seguir, continúa, por lo tanto mi sugerencia es que si es que tienen que llevar a cabo algún gasto, lo piensen una, dos o tres veces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se puede postergar, háganlo. La situación se ve bastante incierta, los precios van a seguir subiendo. Es muy probable que este mes el IPC o la inflación nuevamente tienda a disminuir de manera leve, pero estoy seguro que en noviembre y diciembre va a volver a subir, ¿ya? Y con el tema del tipo de cambio, por ejemplo, el dólar, que nuevamente está rozando los 980 pesos, ¿ya? Recuerden que hay muchas cosas que acá Chile importa, por lo tanto, si el dólar sube, todo es más caro, entonces acá la situación se va a seguir complicando, la inflación, y el tema está en que em, no tenemos que malgastar el poco dinero que tenemos. Entonces, sé que se vienen fechas muy importantes como por ejemplo Navidad, en donde Navidad acá el mundo de los negocios, el comercio, el marketing, lo único que hace es que prácticamente obliga a las personas que tienen que comprar regalo y tienen que comprar regalo, o en el verano tienen que viajar acá. Hay que ser un poco racional para tomar las decisiones. Tal vez esta Navidad va a tener que ser distinta, cada uno va a tener que ajustarse a la realidad que tiene.
Yo creo que toda la familia va a estar en sintonía con respecto a eso. Ya, hay que hablar con los niños también, con los hijos que son más pequeños, que obviamente no entienden esto, pero tratar de explicarle de alguna forma que no va a ser igual que los años anteriores, pero tienen que apretarse el cinturón. Yo creo que ese es el consejo que les puedo dar porque la situación se ve complicada, no solamente para de aquí a fin de año, sino que el próximo año. Ya les dije ya, mira, salió una noticia el día de hoy, desempleo, y es el desempleo directo, porque esa empresa dijo, a ver, dijo, van a quedar 2.000 personas sin trabajo. Pero y todo lo indirecto que generaba, por ejemplo, el traslado de las personas que trabajaban, la alimentación, las colaciones que se vendían, eh, digamos, las vacaciones que ellos cuando recibían el sueldo se iban de vacaciones. Entonces todo eso va a empezar a disminuir. La situación se ve bastante complicada. Así que recomendación. Piensen muy bien el uso del dinero, los gastos extras o sea, obviamente no les puedo decir que dejen de comprar alimentos, son necesidades básicas, pero si son cosas complementarias, me refiero a un viaje, a una ampliación de la casa, a una renovación de un vehículo, tal vez van a tener que postergarlo. ¿Por qué? Porque la situación ahora se ve incierta. Hay que asegurar, por ejemplo, el tema de la alimentación, de los hijos, los que tienen hijos más pequeños también. Son cosas que son inevitables, que sí o sí van a tener que comprar, pero todo lo adicional, piénsenlo muy bien, del punto de vista económico, con todo, con lo que han aprendido en las otras asignaturas. Es el momento ya de que empiecen a aplicar la materia que han aprendido. Y con respecto al tema de las matemáticas financieras, acá vamos a ver todos los conceptos para poder tratar de ayudarlos también en la toma de decisiones futuras que ustedes tengan que hacer con respecto a la forma de endeudarse, qué será lo más conveniente, buscar la manera o hacer algún negocio, invertir en algo, asegurar su dinero, el poder adquisitivo. Son cosas que vamos a ir viendo en la medida que avancemos también con la materia. Ya jóvenes, en mucha materia, la información que podemos ir conversando en las clases, yo creo que mañana vamos a comentar, vamos a hacer otros comentarios al respecto, pero les voy a pedir que ojalá puedan ver los videos, puedan descargar el material y que se consigan una calculadora para que mañana podamos avanzar ya con el desarrollo de los ejercicios. Mañana voy a empezar a ver interés simple, interés compuesto. Por lo tanto, les voy a pedir que vean el video de los supuestos de la matemática financiera, ya para que tengan una idea de lo que vamos a trabajar el día de mañana. Mañana la clase parte a las 9 de la mañana y va a ser en la sala C2. No sé si han tenido clase ahí antes. ¿Esa es la sala que utilizan o primera vez que la van a utilizar? No es la que utilizamos, profesor. Hemos tenido Sí. ahí, profe, esa la usamos. Ya, entonces nos juntamos mañana en esa sala a las 9 de la mañana para poder comenzar a trabajar con los ejercicios. Calculadora, no se olviden que sea una calculadora científica, cualquier científica le puede servir. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta, jóvenes. Ninguna, profesor. Gracias por sus palabras y consejos. Sí, No. vamos a ir hablando más de eso en la clase, de qué se puede hacer en estas situaciones difíciles, complicadas de crisis, que algunas medidas que hay que ir tomando. ¿Ya? Profesor, Dígame. estoy un poco complicada con el tema de que usted había mencionado que iba a fijarse quién se metía a la aula virtual a ver el material. Lo que pasa es que tengo un problema con mi matrícula, todavía no he podido matricularme, entonces no aparezco y no me aparecen las clases actuales. ¿Ya? Eh, Con ¿y respecto a cómo, los videos, y cómo te conectaste ahora? a través del link del Teams. A través del link. Ujú. O sea, ¿te reenviaron el mail o no? ¿Cuál mail? ¿El mail de invitación o no? Claro, lo mandaron al grupo. Vania, ya, voy a ver tu caso, Vania, ¿ya? O lo conversamos después, ¿ya? Por interno. Ya, Para profe. buscar alguna forma de ayudarte, ¿ya? Ya, profesor. Y la otra consulta es, en los Dime. videos que usted
subió ahí, están en YouTube también. Sí, también están, así que los ¿Cómo se pueden llama, cómo se llama su canal? aprendiendo con Juan Papich. Ya. Ya, profesor, Sí, eso era. Muchas gracias. ya. ¿Alguien más? Ya, voy a dejar la grabación hasta acá para compartir la clase, las dos grabaciones a través del aula.